Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se los dejo ahí, vamos con el capítulo. High School DxD. Devorador de vitalidad fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 6. Ecos del Nuevo Mundo. El amanecer volvió a existir. Pero no era el mismo. El sol, aunque brillante, tenía un matiz carmesí que nunca antes se había visto. El aire era más pesado, más vivo. El mundo parecía inconsciente. Las aves volaban en círculos perfectos sobre Kuo, como si siguieran un patrón invisible. El viento soplaba en direcciones matemáticamente precisas, y el agua de los ríos se movía como si obedeciera una melodía silenciosa. Era un nuevo orden, uno en el que las leyes no eran impuestas por dioses ni demonios, sino por la huella de una voluntad que había trascendido ambos extremos. El fuego escarlata de Issei había desaparecido, pero su eco seguía latiendo en cada rincón de la creación. En el club de ocultismo, Rias Gremory contemplaba la ventana con la mirada perdida. A su alrededor, los demás miembros del grupo intentaban volver a la normalidad. Akeno organizaba informes, Kiba afilaba su espada, Koneko comía silenciosa pero todos sabían que algo se había roto, o tal vez se había reconstruido demasiado bien. Desde esa noche, no siento su presencia, dijo Asia, con un hilo de voz. Pero tampoco siento vacío. Porque no se fue, respondió Rias, sin apartar la vista del cielo. Está en todo. Akeno se cruzó de brazos. ¿Eso significa que Issei se volvió parte del mundo? Más que eso, dijo Rias, girando hacia ella. Se volvió su observador. Y eso me asusta. Koneko levantó la mirada. ¿Por qué? Porque si Issei observa y es porque algo viene. Lejos de allí, en las ruinas del antiguo Vaticano, Azazel y Shemazai analizaban los restos energéticos que habían quedado tras la noche sin tiempo. Frente a ellos, una máquina sagrada vibraba con frecuencia irregular. Cada pulso emitía un sonido grave, casi como un latido. No entiendo, dijo Shemazai. Todo parece inestable. Exacto, respondió Azazel, encendiendo otro cigarrillo. Demasiado estable. ¿Y eso qué implica? Que el universo está compensando algo. ¿Y qué podría causar eso? Un equilibrio tan perfecto y que deja de ser natural. Azazel observó las lecturas con una mueca de preocupación. Issei no destruyó el mundo. Lo reinició. ¿Y si lo reinició y entonces alguien o algo tendrá que mantener el balance? ¿Y si ese alguien no es él? Preguntó Shemazai. Entonces el ciclo se repetirá pero peor. En los planos superiores, los dioses se reunían una vez más. El trono del creador permanecía vacío. Miguel, Gabriel, y los otros arcángeles intercambiaban miradas inciertas. Lucifer, en cambio, reía en silencio. El fuego del chico borró nuestras leyes, dijo Lucifer, apoyando el mentón sobre su mano. Y sin leyes y incluso los dioses somos solo testigos. Miguel lo observó con frialdad. Si el universo está sin ley, el caos regresará. ¿Y acaso no es eso lo que lo mantiene vivo? Replicó Lucifer con una sonrisa torcida. El equilibrio de Issei no era paz y era dinamismo. Movimiento constante. No podemos permitirlo, dijo Miguel con firmeza. Entonces irás contra el fuego, contestó Lucifer. Y todos sabemos cómo termina eso. Los dioses guardaron silencio. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre del joven que ahora era parte del cosmos. Mientras tanto, en un punto del espacio donde la luz no alcanzaba, algo despertaba. Un ser sin forma, un residuo del vacío original, se agitaba entre los pliegues del tiempo. Había sobrevivido a la reescritura del mundo, oculto entre los intersticios del nuevo orden. Sus pensamientos eran primitivos, pero su instinto era claro. Devorar el fuego del equilibrio. Una voz emergió de la nada, antigua y melódica. El ciclo ha comenzado otra vez pero esta vez, no habrá observador. Solo conquista. Y una grieta luminosa se abrió en la oscuridad, expandiéndose como una flor del abismo. De vuelta en Kuo, Rias sintió un escalofrío. Su reflejo en la ventana se distorsionó por un instante, y una llama roja cruzó sus ojos. «¿Issei?», susurró. Pero no hubo respuesta.
Solo el viento moviendo las cortinas. Sin embargo, en algún lugar del firmamento, una voz resonó en silencio. El equilibrio no es paz y es decisión, y aunque nadie lo vio, una figura envuelta en fuego escarlata observaba el mundo desde las alturas, con una sonrisa apenas perceptible. El ciclo continúa. Veamos quién desafía la historia esta vez. Sombras en el nuevo orden. El cielo había dejado de ser confiable. Durante días, los amaneceres se retrasaban minutos, luego horas, hasta que, finalmente, hubo uno que nunca llegó. En su lugar, una aurora negra cubrió el firmamento, con pulsaciones rítmicas, como si el mundo entero tuviera un corazón propio. Kuo se estremecía. Las plantas crecían de manera antinatural, los animales se comportaban con inteligencia inusual y las personas comenzaban a soñar con figuras hechas de fuego y vacío. La magia se distorsionaba. Los hechizos más simples se descomponían en fragmentos caóticos. La energía sagrada y demoníaca reaccionaban como si fueran la misma sustancia. Y en el epicentro de todo, Issei observaba. Desde lo alto de un campanario abandonado, su silueta humana parecía intacta, pero su presencia no pertenecía a este plano. Era un eco consciente, una proyección de su verdadera esencia, aún fundida con el tejido del cosmos. Drake, siempre vigilante, habló en su mente. El patrón del fuego está siendo invertido. Sí. Lo siento. Algo y está alimentándose del equilibrio. El residuo. Sabía que no se extinguió del todo. Issei cerró los ojos. Por un instante, el sonido del viento desapareció. Cuando los abrió, miles de hilos dorados se desplegaron a su alrededor. Eran las líneas de la realidad, los caminos que mantenían unido al nuevo mundo. Uno de ellos vibraba con una frecuencia distinta, corrompida, desentonada. Allí está. ¿Vas a intervenir? Aún no. Primero quiero ver hasta dónde se atreve. En otro punto del planeta, Rias Gremory y su equipo enfrentaban algo que desafiaba todo lo conocido. En medio de las calles desiertas, una figura humanoide hecha de sombra líquida avanzaba sin dejar huellas. Donde pasaba, el suelo se cubría de grietas, y la energía vital de los árboles y los humanos se desvanecía. Kiva, a la derecha. Gritó Rias. El caballero demoníaco se movió con rapidez, cortando con su espada de luz. El impacto atravesó el cuerpo de la criatura pero no hubo efecto. La sombra se recompuso como si el corte no existiera. No responde a magia demoníaca, dijo Akeno, liberando una descarga eléctrica. Ni a sagrada. Añadió Shinobi, empuñando a Durandal con fuerza. Asia temblaba detrás de Rias, intentando mantener un campo de protección sobre todos. Siento su energía pero no tiene alma. Rias frunció el ceño. Entonces no es una criatura viva. Es una anomalía. El suelo tembló. De la sombra emergió una voz distorsionada, casi metálica. Equilibrio y roto. Devolver y al vacío. Rias dio un paso atrás. ¿Devolver? ¿A quién? A su origen. La criatura levantó el brazo, y el aire se partió como cristal. Una grieta dimensional se abrió, aspirando todo lo que encontraba. Asia fue arrastrada por el vórtice, pero Koneko la sostuvo con ambas manos, mientras Akeno intentaba sellar el portal con un sello rúnico. Nada funcionaba. El poder era demasiado grande. Rias, esto no es magia conocida. Gritó Akeno. No podemos sostenerlo. Y justo cuando el vacío iba a tragarlos a todos, el tiempo se detuvo. La grieta se congeló, los vientos cesaron, las partículas de energía quedaron suspendidas. Y entre ellas, apareció una figura envuelta en fuego escarlata. Basta. La voz era inconfundible. Rias alzó la mirada con incredulidad. Issei, el fuego se expandió con un solo gesto suyo. No destruyó ni quemó, simplemente reescribió el espacio. La grieta se cerró, la criatura fue detenida en seco, y su cuerpo comenzó a desmoronarse como si fuera un dibujo borrado de una hoja. Aún no te toca existir, murmuró Issei. En segundos, la entidad se desvaneció. El silencio regresó, pesado, casi irreal. Rias avanzó un paso. ¿Eres tú de verdad? No del todo, respondió Issei, sin mirarla. Solo una proyección. ¿Por qué no volviste? Preguntó ella con un hilo de voz. Issei la observó por un instante. Su mirada ya no tenía la calidez de antes. Era distante, inmensa, imposible de medir. Porque ya no pertenezco aquí. Este mundo necesita equilibrio. Y el equilibrio no puede vivir dentro del caos que observa. Pero sigues ayudándonos. Solo porque el ciclo aún no terminó. Rias quiso decir algo más, pero la imagen de Issei comenzó a desvanecerse. Issei, escúchame, Rias. Vendrán más como esa sombra. No busques vencerlos. Solo y resiste. El fuego no protege a quien arde, sino a quien sobrevive. Y con esas palabras, desapareció completamente. Akeno se acercó a Rias. ¿Qué quiso decir con eso? Que esto recién comienza, respondió ella, sin apartar la vista del cielo. Y que, aunque no lo admita y aún nos protege. Esa noche, el fuego escarlata brilló una vez más en los límites de la atmósfera. Una silueta humana flotaba sobre la tierra, observando cómo las grietas del vacío comenzaban a multiplicarse lentamente. Portador, te vieron. Lo sé. No puedes seguir ocultándote.
Tampoco puedo interferir demasiado. Entonces el ciclo colapsará. Que colapse. Solo así sabrán por qué fui creado. Drake guardó silencio. En el vacío, el fuego escarlata ardía en calma, esperando el siguiente movimiento. Los ecos del vacío, la tierra parecía un reloj descompuesto. Las estaciones se confundían, los ríos fluían hacia atrás por segundos, y las sombras ya no seguían a sus dueños. Cada fenómeno era una consecuencia directa del fuego escarlata que Issei había dejado tras su ascensión. No era destrucción. Era reescritura, una realidad que intentaba adaptarse a un portador que trascendía sus límites. Pero algo había salido mal. De entre los residuos de energía vital consumida por el poder Ixo-2, fragmentos de conciencia comenzaron a unirse. Cada gota de vitalidad robada, cada alma drenada, cada vida extinguida dejaba un eco. Una voz que no desaparecía, sino que flotaba entre los pliegues del tiempo. Ahora, esos ecos habían despertado. En un templo olvidado de Kioto, Azazel analizaba lecturas imposibles. Frente a él, varias pantallas holográficas proyectaban patrones caóticos de energía. El sudor le corría por la frente. Esto no es magia. Es algo que se comporta como vida, pero sin forma definida. Rosueise, a su lado, frunció el ceño. ¿Quieres decir que las almas robadas están vivas? No vivas y conscientes. El ángel caído amplió uno de los gráficos. Miles de puntos de luz titilaban y se movían en direcciones aleatorias, pero lentamente comenzaban a sincronizarse. Están buscando algo. Una fuente. Rosueise sintió un escalofrío. ¿Aisei? Exacto. Azazel apagó las pantallas y se levantó. Si llegan a encontrarlo, no sabemos qué pasará. Pero puedo adivinarlo. El fuego que reescribió la realidad podría ser consumido desde adentro. ¿Y cómo se detiene algo así? No se detiene, Rosueise. Solo se negocia con ello. A kilómetros de allí, en una catedral en ruinas, Rías se mantenía junto a su equipo. El ambiente estaba cargado de tensión. El aire olía a ceniza, y el cielo parecía un cristal resquebrajado. A cada hora, se abrían pequeñas fisuras en el espacio, y de ellas emergían figuras translúcidas, humanoides, susurrantes. Devuélvenos lo que tomaste y nuestra vida y nuestro tiempo, y eran los ecos. No atacaban físicamente, pero su presencia drenaba la energía espiritual del entorno. Akeno lanzó una descarga eléctrica que los atravesó sin efecto. Nada los toca. Kiba intentó con su espada sagrada, pero el filo se disolvió al contacto con la sombra. No son materia ni magia. Son memoria pura. Rías apretó los dientes. Entonces solo hay una forma de lidiar con ellos. Llamarlo. Koneko la miró sorprendida. ¿Aisei? Sí. Si lo que buscan es a él, que venga a enfrentarlos. Asia dio un paso adelante. Pero ¿y si eso los atrae a todos? Entonces el campo de batalla será aquí, dijo Rías con firmeza. Y yo estaré lista. En el vacío entre planos, Issei lo sintió antes de que ocurriera. El eco lo alcanzó. Miles de voces gritaban su nombre, no con ira, sino con desesperación. El peso de sus actos, la vitalidad robada, el precio del poder absoluto. Portador, ellos reclaman su tiempo. No tienen derecho. Pero tú tomaste lo que les pertenecía. Porque era necesario. ¿Y quién decide eso? Yo. Drake guardó silencio unos segundos. Entonces no eres un dios. Eres un ladrón con propósito. Y el propósito lo justifica. El fuego escarlata se agitó alrededor de él. Era distinto, más pesado, como si estuviera consciente de la conversación. Puedo sentirlos, Drake. Miles de ellos, arrastrándose, buscando un fragmento que ya no existe. Aún existe. En ti. Issei bajó la mirada. Sus manos comenzaron a brillar con la energía de las almas que había consumido. Si vienen por mí, tendrán que entender que ya no soy su verdugo y soy su creador. De repente, el cielo de Kuo se partió como un espejo roto. Del centro surgió un vórtice, y de él, millones de luces blancas descendieron lentamente. Parecían luciérnagas, pero cuando se acercaban, sus formas se distorsionaban en rostros, cuerpos, recuerdos. Ahí viene. Gritó Akeno. El cielo se abre. Rías elevó su poder demoníaco al máximo. Su cabello flotaba en el aire, y sus ojos brillaban como carbones azules. Issei. Muéstrate. Y entonces, el fuego apareció. Una llamarada escarlata descendió desde el cielo y golpeó la tierra con un estruendo que quebró las montañas a kilómetros de distancia. Cuando el humo se disipó, Issei Youdou estaba allí. Ya no era un simple joven. Su cuerpo parecía una forja viviente. Líneas de energía corrían bajo su piel como circuitos divinos, y sus ojos ardían con una intensidad que desafiaba la razón. Los ecos se detuvieron. Todo el mundo quedó en silencio. Issei dio un paso adelante, y la tierra tembló. ¿Vinieron a reclamar lo que tomé? ¿A exigir justicia por un equilibrio que nunca existió? Miles de voces respondieron al unísono. Queremos vivir, y Issei sonrió. Ya viven. A través de mí. Extendió la mano, y el fuego escarlata estalló, envolviendo el campo entero. Los ecos comenzaron a gritar. No de dolor, sino de comprensión.
El fuego no los destruía, los absorbía, los fundía en un solo núcleo de energía. Asia cayó de rodillas, temblando. Está absorbiéndolos a todos pero no con odio. Drake rugió dentro de su mente. Estás reconstruyendo el alma colectiva. Esto no tiene precedentes. No reconstruyó nada, respondió Issei. Solo estoy devolviendo el orden al caos que yo mismo provoqué. Y cuando el último eco fue absorbido, Issei alzó la mirada al cielo, donde la aurora negra comenzaba a dividirse. Ya basta de remordimientos. Si este poder nació de la muerte, entonces que viva para sostenerla. El fuego escarlata se expandió, atravesando continentes. Por primera vez, el mundo se detuvo en completo silencio. Issei Youdou se había convertido oficialmente en lo que los antiguos textos llamarían el núcleo del renacer. La fusión entre lo vivo y lo eterno, el equilibrio entre la creación y la aniquilación. El renacer del fuego escarlata. El mundo ardía pero no en destrucción. El fuego escarlata que Issei había desatado no quemaba materia, sino conceptos. Las mentiras, los miedos, las ilusiones y todo lo que no pertenecía a la verdad de la existencia era incinerado silenciosamente. El aire estaba vivo. Cada partícula danzaba con el ritmo del poder absoluto. Y en el centro de ese cataclismo sereno, Issei Youdou caminaba con calma, como un dios que había aprendido a ser humano y decidido no volver atrás. Portador, los ecos se han integrado. Lo sé. El mundo se reacomoda. Pero no es todo. Lo siento venir. El horizonte tembló. Del cielo roto descendieron figuras colosales, apenas humanas. Sus cuerpos eran hechos de luz líquida, sus ojos giraban como planetas, y sus voces retumbaban con la autoridad del origen. Tú que reescribiste la ley del alma y devuelve lo que pertenece al vacío. Issei alzó la mirada. ¿Seres primordiales? Tardaron más de lo que esperaba. Las entidades se miraron entre sí. Tu fuego altera el equilibrio de todos los planos. Has tomado el poder de la vida y lo has hecho herramienta. Eso no se tolera. Issei sonrió con ironía. ¿No se tolera? ¿Por quién? ¿Por dioses que dejaron morir a sus creaciones mientras se escondían en los bordes del universo? Una de las figuras alzó la mano. Un torrente de energía pura descendió, aplastando continentes en su trayecto. Pero Issei no se movió. El fuego escarlata se alzó como una ola viva y devoró el ataque, transformándolo en nada. No comprendéis lo que soy. No soy una aberración y soy la consecuencia. En otro plano, Rías y los demás observaban lo imposible. Los cielos se abrían en capas, mostrando dimensiones que ninguna mente mortal podía comprender. Los dioses antiguos descendían, y en medio de ellos, Issei resistía solo. Akeno apenas podía sostener su respiración. ¿Es hoy sigue siendo Issei? Sí, dijo Rías en voz baja. Pero ya no es el Issei que conocimos. Asia lloraba en silencio. Entonces, ¿y qué es? Rías observó el fuego escarlata elevarse, cortando las líneas del espacio-tiempo. Es la respuesta. El enfrentamiento se intensificó. Los seres primordiales liberaban energía que deformaba la realidad. Montañas flotaban, los mares se elevaban como columnas invertidas, y los cielos se fundían en un único resplandor blanco. Issei extendió ambos brazos. El fuego escarlata estalló desde su espalda como alas colosales. Cada pluma era una runa viva, un símbolo que contenía siglos de conocimiento y dolor. Portador, si sigues, tu existencia dejará de tener límites. Eso busco, Drake. No quiero ser infinito y quiero ser inevitable. Los seres primordiales gritaron al unísono, y su poder se concentró en una esfera dorada que colapsó sobre sí misma, generando un punto de singularidad. Issei avanzó hacia ella. Cada paso hacía vibrar la estructura del universo. Si la creación y el vacío deben enfrentarse, que lo hagan en mi pecho. Entró en la singularidad. El mundo explotó en silencio. Por un instante, no existió nada. Ni materia, ni alma, ni pensamiento. Solo un parpadeo de conciencia que contenía la suma de todo. Y de esa nada, una chispa escarlata volvió a encenderse. El fuego regresó, más brillante, más tranquilo. Ya no ardía con rabia, sino con propósito. Cuando la luz se disipó, Issei estaba de pie, intacto. Los seres primordiales lo observaban desde el borde del vacío, sus cuerpos fragmentados. ¿Qué eres? Issei los miró con calma. Soy lo que viene después de ustedes. Soy el eco de los que no tuvieron voz. El poder que se niega a morir. Entonces, ¿sí eres el equilibrio? No. Soy el error que la existencia necesitaba para corregirse. El fuego escarlata estalló por última vez, consumiendo las formas primordiales y dispersándolas en el tejido del cosmos. Y con ese acto, Issei se convirtió en la única ley verdadera del universo. La energía que devora y crea a voluntad, sin depender de dioses, dragones o demonios. Rías lo vio reaparecer entre las ruinas del mundo restaurado. Sus ojos se cruzaron por un instante. No hubo palabras, solo una comprensión silenciosa. El amor que alguna vez existió entre ellos ya no tenía espacio en lo que él era ahora. El fuego no pertenece a nadie, dijo Issei con voz serena. Solo arde donde lo llaman. Rías asintió, conteniendo las lágrimas. Entonces, ¿y adiós? Issei negó con la cabeza. No. Hasta que la historia necesite escribirse de nuevo.
Y con eso, el fuego escarlata se desvaneció entre los cielos reconstruidos, dejando solo una llama diminuta flotando en el aire. Un recordatorio de que el portador del equilibrio aún existía, vigilante, esperando el siguiente desequilibrio que mereciera su juicio.